gracias por el espacio. Para el Instituto Nacional de Salud es muy importante poder tener este tipo de momentos para contarles pues en qué vamos y cuáles son nuestras preocupaciones, como bien se denomina pues esta presentación, específicamente en bancos de sangre. Probablemente no tenemos los estudios mucho más profundos en virología, que es el campo en el que ustedes se mueven, pero sin duda todos los hallazgos que se hacen en virología terminan teniendo un impacto en diferentes líneas. Una de esas, por ejemplo, banco de sangre. Básicamente en Colombia tenemos en este instante 81 bancos de sangre. Colombia tiene unas particularidades porque básicamente nos movemos como un país con un sistema de salud heterogéneo, con participación privada y pública, y pues eso es importante contarlo y contextualizarlo en este tipo de escenarios. En el mapa que ustedes observan aquí podemos ver las zonas en donde se capta sangre en el país. Las zonas que ven en gris son las zonas en donde no tenemos captación de sangre porque no tenemos bancos, y las zonas que ven sombreadas en verde son las zonas en donde mayor captación de sangre hay. Como nuestra población es básicamente población general la que se va a volver donante, pues todo lo que ocurra en la población, todas las prevalencias de enfermedades terminan impactando, especialmente si son transmisibles por vía transfusional. Hoy día en Colombia es obligatorio el tamizaje de 7 marcadores infecciosos, 2 de esos para hepatitis B, VIH, hepatitis C, sífilis, Chagas y HTLV, que de hecho pues básicamente no es un evento hoy día de vigilancia de interés en salud pública, y por lo tanto no se vigila rutinariamente. Sin embargo, en banco de sangre sí reviste un interés importante porque está demostrada la transmisión por vía transfusional. Entonces tal vez ese nos genera un contexto diferente de cómo es el tema. Banco de sangre, si bien hace pruebas de tamizaje de manera obligatoria porque nos interesa garantizar el producto que va a llegar finalmente a un paciente, y el paciente es una población vulnerable, pues básicamente se centra en promover y gestionar la donación de sangre, que idealmente tiene que venir de donantes altruistas que no esperan nada a cambio, que lo que quieren es beneficiar a otras personas, pero se hace un proceso de selección de donantes, y aquí creo que es importante que nos adentremos en una parte específica que diferencia banco de sangre de un laboratorio común y que a veces la población general no entiende, y es que nosotros no buscamos a una persona que esté infectada. De hecho, justamente es al contrario, es un fracaso en nuestro proceso encontrar a alguien positivo para algún marcador infeccioso. Por lo tanto, a veces hay personas que sienten barreras de acceso en otros niveles, en otros sistemas o en el sistema mismo de salud, y esperan ir al banco de sangre para obtener pruebas, pero no es el propósito de banco de sangre. El banco realiza unas pruebas de tamizaje y vamos a ver más adelante que los algoritmos que tenemos definidos en banco de sangre distan un poco de los algoritmos que se utilizan para población general en eventos, por ejemplo, como VIH, porque lo que necesitamos es una altísima sensibilidad para que el producto que certifiquemos, la unidad de sangre que se certifique, llegue en las mejores condiciones posibles para el paciente que lo requiere. Por ende, entonces se hacen unos controles de calidad y finalmente se certifica el hemocomponente. Hoy día, además, nos hemos adentrado un poco más en este proceso porque anteriormente los bancos de sangre se entendían como una empresa de manufactura o como una empresa que producía algo parecido a un medicamento. La sangre se entendía como un medicamento, pero resulta que como todo este proceso se deriva de un ser humano que es el donante, pues si bien nos interesa certificar un producto, también nos interesa atender a ese individuo que finalmente nos gestionó y nos donó su sangre para otra persona. Entonces, pues básicamente esta es nuestra población de donantes. En Colombia en este momento, y esto es una foto tomada de este trimestre de 2018, básicamente si se dan cuenta nuestra pirámide arranca con los donantes de 18 a 22 años y son los que más donan realmente, y tenemos una población cada vez más reducida de donantes mayores. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que el donante no solamente venga porque siente la fuerza de donar porque su familiar está enfermo, sino que se nos vuelva una cultura de donación. Entonces la barrita en verde que ven acá es la que es nuestro interés ir incrementando. Para el año pasado cerramos con 22% de donaciones habituales. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que buscamos es precisamente tener donantes que estén culturizados, que estén sensibilizados, pero que además vuelvan a ser donantes, con lo cual siempre esperamos reducir las prevalencias en marcadores infecciosos puntualmente. Me traje solamente el algoritmo de las pruebas virales porque pues no era el marco del evento hablar de sífilis o Chagas, que son los otros marcadores que nos interesan. Para banco de sangre puntualmente hoy día en el país, todas las pruebas de tamizaje para VIH se hacen con cuarta generación, es decir, se detecta antígeno más anticuerpo en el tamizaje para certificar el producto. Una vez el producto se decide destino con él, si se va a utilizar o no,
nos queda pendiente definir qué hacemos con el donante en caso de que nos dé reactivo. Entonces, en este instante se realiza una prueba complementaria o confirmatoria para detectar o bien sea partículas antigénicas específicas o partículas virales con amplificación de ácidos nucleicos, pruebas tipo NAT o inmunoblot o Western blot, y en cuyo caso si el resultado de esa muestra resulta positiva, se llama al donante, se asesora y se le envía a su EPS para que primero no insista en donar y segundo reciba atención oportuna, porque finalmente es un paciente asintomático, es un paciente que teóricamente estaba sano y además está en un grupo de edad que le favorece muchísimo para recibir tratamiento oportuno. En el caso de hepatitis B, como lo mencionaba antes, tenemos dos marcadores infecciosos, antígeno de superficie y COR. Este COR es COR total. Básicamente también quise traer aquí el tipo de detección. Hoy día en Colombia todos los bancos de sangre utilizan plataformas totalmente automatizadas, algunos son equipos cerrados, otros son equipos cerrados como quimioluminiscencias, abiertos como algunas ELISAs, pero cada vez son procesos mucho más cerrados porque buscan ser cada vez más sensibles para mejorar la calidad del producto. Si el tamizaje en este caso nos da reactivo, entonces se hace prueba confirmatoria para cualquiera de los dos marcadores, o neutralización o amplificación de ácidos nucleicos para el caso de antígeno de superficie, o detección de COR IgM como prueba complementaria, o si nos resultan ambos marcadores reactivos, pues sabemos que tenemos que ubicar ese donante independiente de lo que ya hicimos con el producto. En el caso de hepatitis C, el tamizaje se hace a partir de detección de anticuerpos y la confirmatoria se hace con una prueba inmunoblot, PCR o NAT. HTLV está sombreado en otro color porque, como les digo, es el único que no tiene par en vigilancia en salud pública, solamente se hace rutinaria y obligatoriamente en banco de sangre. Estamos viendo, por ejemplo, y veía en el programa que habían algunos intereses específicos en HTLV, es un virus que a nosotros nos genera mucha preocupación porque en este caso en particular se hace solo el tamizaje, se hace la confirmación, pero cuando el paciente llega a la IPS realmente hay un desconocimiento absoluto del manejo que se le debe hacer a ese paciente. La población general clínica no tiene tan claro el comportamiento y sobre todo porque creíamos que estaba centrado o focalizado en unas zonas del país. Con las migraciones poblacionales hemos visto que se mueve por todo el país los pacientes positivos para HTLV. ¿Cómo se han comportado entonces nuestros marcadores infecciosos en el tiempo? Si se dan cuenta, en un corte de 2008 a 2017, casi 10 años, teníamos unas reactividades importantes, han ido decayendo poco a poco, básicamente hay algunos marcadores que todavía no revisten unas preocupaciones. Hepatitis C es uno de los marcadores que ha sido difícil que se estandarice el tamizaje, las pruebas son bastante sensibles y generan mucho falso positivo, con lo cual se pierde sangre, pero pues no arriesgamos a un paciente innecesariamente. Tenemos en este momento un corte de cómo están las prevalencias para cada uno de los marcadores infecciosos, pero como hoy día tenemos las pruebas confirmatorias realizándolas desde banco de sangre, pues podemos tener la opción de saber cómo se comportan las tasas de positividad. Para VIH, por ejemplo, en el 2014, que fue el punto de partida, teníamos una tasa de 73 donantes positivos de cada 100.000 que recibíamos. Eso aparentemente pues no dice nada, porque uno no sabe contra qué se está comparando para saber si eso es bueno o es malo. Si uno compara esto contra América Latina o contra la poblacional de Colombia, estamos muy bien porque dista la prevalencia en donantes de la poblacional. Si uno compara esto contra estándares internacionales, por ejemplo, Estados Unidos, con la tasa de positividad en donantes, ellos tienen una tasa de 1 por cada 100.000 donantes positivos, con lo cual decimos, pues todavía tenemos un reto muy importante. Sin embargo, es importante decir que el Plan Decenal de Salud Pública nos impuso un reto y es que en 2021 teníamos que estar a la mitad de esta tasa para que logremos las metas. Si se dan cuenta en el mapa, esto es solamente cómo va variando la tasa de positividad de nuestros donantes y cada vez logramos pues mejores resultados, es decir que la selección del donante cada vez es más efectiva. Por eso les decía, un donante positivo para nosotros es un hallazgo crítico en el proceso, es una pérdida en todo el camino porque algo nos falló en el filtro. Esta es nuestra población que resulta positiva, estos son los donantes aceptados y estos son los que resultan verdaderamente positivos. Si se dan cuenta, en un grupo de 18 a 30 años, en su mayoría los que resultan positivos, pues si son los que más donan, los de 18 a 20, pues claramente también en ellos vamos a encontrar mayor positividad, pero eso quiere decir que pues en ellos tenemos que primero mejorar el filtro, pero además tenemos una gran oportunidad de tratar a esas personas cuando llegan a las IPS. Esta gráfica, la superior, pues si bien se ve compleja, para nosotros es un análisis importante. ¿Por qué?
porque es enfrentar la prevalencia poblacional, que es la barra que ven en azul, cómo varía de un año al otro, si se incrementa o se disminuye la prevalencia poblacional, y en algunos departamentos tiende a aumentar la prevalencia poblacional, lo cual impacta a la prevalencia en donantes. Entonces fíjense, en un departamento como Cundinamarca sube un poquito la prevalencia poblacional, impacta violentamente a la prevalencia en bancos. La línea en verde es una de las tareas que nos corresponde desde banco, porque si bien yo tengo que moverme con la prevalencia poblacional, tengo que buscar que el donante se vuelva más habitual, y a medida que más donantes habituales tengo, menos impacta la prevalencia poblacional en la prevalencia de donantes. Hemos podido estudiar y hemos visto que gracias al filtro que se hace desde desde la selección del donante, básicamente distamos 14 veces con respecto a la prevalencia poblacional. Es decir, mientras que nosotros tenemos a un donante positivo, en la poblacional encontramos en ese mismo grupo de edad 14 personas positivas para VIH. Eso quiere decir que el filtro funciona, sin embargo, todavía nos falta un poco más. Tenemos nuevos retos, claramente, como lo hablaba hace un rato los doctores que han presentado pues, sus estudios, Zika, chikungunya, dengue, citomegalovirus, que no se tamizan en este momento en banco, virus del Nilo, priones, contaminación bacteriana sigue siendo un problema. La evidencia de eventos que impactan porque son transmisibles por vía transfusional nos imponen nuevos retos, pero adicionalmente las pruebas infecciosas que utilizamos también tienen que tener el reto de mejorar el periodo de ventana, reducir el periodo de ventana para evitar la infección transmitida por transfusión. Entonces cada vez se aporta más hacia nuevas tecnologías en tamizaje. Hoy día estamos hablando mucho en banco de sangre de si se implementan o no mecanismos para inactivación de patógenos o reducción de esos patógenos. Sin duda alguna mejorar el filtro de selección. El problema, y todos soñaríamos con que algún día la sangre toda estuviera sometida a reducción de patógenos o inactivación de patógenos para evitar el riesgo de un paciente infectado por vía transfusional de alguno de estos organismos. El problema es que diseñar esta inactivación de patógenos ha sido tremendamente eficiente en componentes acelulares, que quiere decir en plasma fresco y plaquetas, pero en glóbulos rojos, que es el componente que más se utiliza y que todos los pacientes son los que más consumen, no ha sido posible porque se pierde la viabilidad del glóbulo rojo. Entonces estamos ante un problema bastante importante y es precisamente eso. Por ejemplo, hace poco cuando nos ocurrió todo el pico de Zika, teníamos un problema y era, bueno, no hay prueba de tamizaje, ¿qué hacemos? Ponemos una nueva prueba de tamizaje, un PCR, alguna cosa que nos detecte Zika, pero y si cae mucha sangre reactiva también tenemos un riesgo y es no tener sangre disponible para un paciente que al final requiere ser tratado también. Entonces básicamente nuestros filtros se han ido siempre a selección, de hecho por eso no se hace citomegalovirus. ¿Por qué? Porque lo que se busca es reduzca la cantidad de leucocitos presentes en la unidad, reduzca de otras formas, pero no tamice para citomegalovirus en Colombia porque probablemente va a perder mucha sangre y entonces no va a tener disponible para atender las necesidades. Esta básicamente es nuestra preocupación. Nosotros tenemos en los programas nacionales de sangre 3 objetivos grandes: tener acceso y oportunidad, tener seguridad en los componentes que se obtienen, pero además tenerlos disponibles cuando se requieren para la población que se requiere. Entonces, en Colombia estamos frente a un nuevo camino y frente a una nueva plataforma que desarrolló el Instituto Nacional de Salud y es un sistema de información online que se llama CIEVI, es el Sistema de Información en Hemovigilancia, en el cual en este momento participan casi la totalidad de los bancos de sangre, un buen número de los servicios transfusionales. Lo que esperamos es que al final del año tengamos al 100% de la red ya notificando. Pero ¿qué es el plus de CIEVI? Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con virología? Pues básicamente, si yo tengo una mejora en la selección, probablemente los datos de prevalencia de donantes ya no van a estar tan altos, vamos a perder esa fuente, pero vamos a mejorar el criterio de selección y por lo tanto vamos a mejorar la seguridad de la transfusión. ¿Por qué? Porque pusimos a hablar a los 81 bancos en un sistema heterogéneo, en un sistema en el que hay bancos privados y públicos, pero todos en este instante cuentan su información en nominal, o sea, nos cuentan todos los donantes que atienden. Y todos los bancos a su vez pueden saber si un donante fue atendido en otro banco de sangre o fue diferido. ¿Eso por qué mejora la seguridad transfusional? Los bancos de sangre entran online al aplicativo que administra el instituto retroalimenta a los departamentos, pero además ese sistema busca ser interoperable con otras fuentes como Civigila y CISPRO, con la finalidad, por ejemplo, de que si un paciente resulta diagnosticado con VIH o con cualquier otro evento de interés, no se nos vuelva donante después, no quiera corroborar resultados a través de sangre. Este es nuestro aplicativo.
lo que buscamos acá es comunicación permanente entre todos los bancos y todos los servicios transfusionales del país y nos pareció pertinente en este evento mostrar pues ese tipo de cosas que nos preocupan. ¿Por qué nos preocupan? Cuando empezamos a implementar CIEVI, ¿qué encontramos? Aquí lo que ven en numeritos, el 1 al 7, son individuos. En el piloto que hicimos de CIEVI, cuando estábamos empezando a implementar, le dijimos a los bancos, cuéntenos esos donantes que les dan positivo, cuéntenos qué pasa con ellos, confírmenos por acá. Encontramos a 7 individuos que una vez sabían que estaban positivos para algún marcador infeccioso, insistían en donar en otro banco de sangre. El individuo número 7 que ven acá es positivo para VIH en el banco de sangre que denominamos A, y le encontramos 3 intentos adicionales de donación después de que él ya sabía que era VIH positivo. Entonces, si esto es con el evento que ya conocemos y que además está súper mapeado, imaginen con los nuevos retos o con los emergentes que no conocemos. Dijimos, necesitamos poner a hablar a los bancos. Hoy día, 2018, tenemos a todos los bancos de sangre hablando y nada más en proceso de implementación, todos están tratando ya de cargar toda su información. Miren lo que hemos encontrado tan interesante y esos son los retos que tenemos en banco de sangre hoy día, que no solamente son virales. Estos son los números de individuos, 14 individuos hemos encontrado. ¿Qué nos llama la atención de estos 14 individuos, de estos 14 donantes? El primero de ellos tiene 5 donaciones de sangre total efectuadas en 3 bancos de sangre, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Aparentemente es un donante habitual, un donante seguro, que felicitaríamos por su interés en donar. El pequeño problema es que lo más crítico es que entre alguna de sus donaciones y otra tiene un intervalo de 2 días. Claramente nos está poniendo a prueba y no hay prueba infecciosa que logre detectar un comportamiento de este tipo. ¿Me explico? Claramente el donante tiene otro tipo de motivación, no solamente el altruismo, o probablemente es un altruismo enfermizo, también puede ocurrir. Quiere salvar tantas vidas que dona insistentemente. El otro caso que nos llama la atención es este individuo 6. Todos estos es porque tienen unos intervalos muy cortos entre una donación y otra. El individuo número 6 tiene 3 donaciones en 3 bancos de sangre, pero lo increíble es que entre cada una de ellas exactamente hay 35 días, como si cogiera el almanaque y dijera, hoy me toca ir. Y el tema es que en esos 35 días además lo podemos descompensar, porque le puede dar una anemia, puede tener un evento importante, puede tener un trauma craneoencefálico en una caída y nos pone en riesgo. El individuo número 3 es una mujer de 22 años, tiene 2 donaciones en 2 bancos de sangre con un intervalo de 1 día entre cada una de ellas. Por eso el reto más importante para nosotros, más que una prueba nueva de tamizaje, más que nuevas plataformas, era poner a hablar a todos los bancos de sangre y que ellos pudieran ver esto, que los donantes se nos están colando, porque antes no era posible que un banco que estaba acá supiera lo que pasaba en el banco que estaba al frente. En este instante, ¿qué hemos hecho con esto? Pues poner en cuarentena los productos no liberados y tenemos además con estos casos ya denuncias en fiscalía por intento de propagación de epidemia, porque claramente hay algo estipulado en Colombia en la normatividad y es que si yo ya sé que tengo, por ejemplo, VIH, debo abstenerme de donar sangre porque pongo en riesgo a una población vulnerable. En conclusión, y fíjense que iba muy pegada al reloj, pues tenemos, claro, muchos avances tecnológicos que buscan reducir el periodo de ventana e impactar la seguridad transfusional, pero sin duda no nos podemos pegar solamente a las plataformas tecnológicas porque en sangre la donación depende de un ser humano y de la intención que el ser humano tenga. Por lo tanto, para nosotros una cosa clave, y lo quería mostrar en este evento, además para que los colombianos presentes sintieran el orgullo de tener una plataforma que hoy día funcione, que es modelo en la región de América Latina, porque además estas nuevas plataformas nos imponen nuevos retos y nuevas respuestas. Por ejemplo, tenemos nuevos virus, tenemos nuevos eventos, pero también tenemos comportamientos que antes seguramente se presentaban, pero no podíamos evidenciar. Hoy día ya los podemos evidenciar y tenemos que generar nuevas respuestas frente a lo que estamos encontrando. Estamos en la tarea, y este es uno de los eventos que nos sirve para ello, de socializar estos hallazgos, para que todas las personas sepan lo que estamos encontrando, para que además el personal médico cada vez sea más racional con el uso de sangre, porque aunque creemos que hay muchas plataformas tecnológicas, podemos exponer a un paciente porque finalmente se nos pudo haber escapado cualquier evento, cualquier marcador serológico y la seguridad del paciente debe primar antes que cualquier cosa. Tenemos una cosa muy positiva hoy día en Colombia y es que aunque tenemos un sistema de salud heterogéneo, tenemos bancos privados, servicios transfusionales privados, servicios transfusionales públicos y bancos públicos,
Hoy día por fin podemos decir que estamos trabajando en red, al poder consultar todos la misma información y todos estar hablando realmente en tiempo real y además con toda la información transparente. Queríamos mostrarles lo que hemos avanzado como instituto, queríamos darles un parte de alguna manera de tranquilidad porque son nuevos retos para nosotros y pues sin duda alguna no estamos buscando los mismos resultados, estamos buscando resultados distintos, por lo tanto teníamos que hacer una metodología diferente para lograr encontrar resultados diferentes. Muchas gracias.